Quiero darle la bienvenida. En nuestros estudios nos acompaña Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura y experto en seguridad y amenazas transnacionales. Señor Umire, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación, un gusto. Evidentemente, el aterrizaje de estos aviones ha despertado una cantidad de especulaciones y se ha debatido en torno a ello. ¿Qué hay detrás de estos aviones y de estos 100 funcionarios aproximadamente que se bajaron de ellos para usted? ¿Cuál es su visión en relación a esto? Bueno, según la información que nosotros manejamos, los personajes que llegaron en este despacho de Rusia mayormente llegaron con dos propósitos. Uno es para revisar el sistema antiaérea, baterías antimisiles de S-300, que son un equipo muy avanzado y que me imagino que no quieren asegurar que eso no va a llegar a los mandos de ningún otro equipo que no sea protegido por ellos. Entonces mandaron a alguna gente para revisar ese sistema. El otro es que llegaron técnicos cibernéticos. Había muchos rumores de que hay una unidad secreta de rusos que está manejando operaciones cibernéticas en La Orchilla, en la isla por la costa caribeña de Venezuela. Entonces, es la información que nosotros manejamos es esto, ¿no? Y tiene sentido en algún propósito, porque nunca nos tenemos que olvidar que Rusia, su fuerte, a pesar de armamento militar, es propaganda. Y yo siento que ellos están haciendo una propaganda en propio Venezuela para manejar la matriz de opinión. Por ejemplo, en mi centro hemos hecho un estudio sobre todo el eco mediático de las fuentes que están poniendo información sobre una posible intervención militar estadounidense a Venezuela. Sí. O sea, ¿cuáles son los reportajes que están saliendo que están reproduciendo un eco mediático en eso? Más de 60% de los reportajes que están diciendo esa narrativa son de fuentes originarios estatales rusos, iraníes, cubanos o venezolanos. Eso quiere decir que son los propios venezolanos y sus aliados que están proporcionando el eco mediático de una posible intervención estadounidense a Venezuela. ¿Por qué van a querer hacer eso? Porque quieren elevar la expectativa del pueblo venezolano para pensar que realmente esto va a ocurrir. Y si Estados Unidos lo hace, es lo que quieren los rusos y los iraníes y los cubanos. Pero si no lo hacemos, entonces no llenamos las expectativas de los venezolanos. Es un juego que están jugando en forma mediática y obviamente se hace eso con técnicos cibernéticos. Entonces yo creo que es más de lo mismo. O sea, como estrategia política, el juego es que es importante, ¿no? 60% de los medios que hablan de una posible invasión estadounidense a Venezuela son rusos, iraníes, cubanos o los propios venezolanos asociados al régimen de Maduro. Correcto. Sí. ¿Para qué? Porque mira, una intervención militar estadounidense va a romper la alianza que se construyó en el Grupo de Lima. A pesar de eso, no es ese estilo de conflicto. Esto es un conflicto asimétrico. La única forma que aseguras que vas a perder un conflicto asimétrico es usando fuerza convencional. No funcionó en Irak, no funcionó en Libia, no funcionó en Vietnam. Nunca ha funcionado para Estados Unidos utilizar fuerza convencional en conflictos asimétricos. Entonces, en ese aspecto, los rusos quieren empujar a Estados Unidos para que tomen esa medida, aunque saben que es muy poco probable que lo van a hacer. Pero aunque no lo hacemos, también nos quedamos mal porque la expectativa de los pueblos venezolanos es tan alto porque están escuchando repetidamente una intervención militar estadounidense a Venezuela. Entonces ganan si lo hacemos, ganan si no lo hacemos. Es muy inteligente en la geopolítica por parte de ellos. Es decir, ganan en ambos sentidos porque Estados Unidos ha repetido una y otra vez que no hay intervención militar, que hay un cerco diplomático y económico en el que trabajan día a día y en ese sentido son todas las medidas que están tomando. Ganan porque también siembran desesperanza en el pueblo venezolano. Correcto. ¿No? Y están aprovechando de esa desesperanza, están jugando con la psicología del pueblo venezolano y eso es algo que los rusos hacen muy eficiente. Rusia tiene una larga historia con Venezuela. Es más, hace un mes atrás, un poco más de un mes, se publicó un informe en el Congreso de Estados Unidos hecho por la inteligencia militar estadounidense, algo que se llama el DIA, la Defense Intelligence Agency, que por mandato del Senado entregaron un informe de la cooperación militar e inteligente entre Rusia
con Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que se llama troika de tiranía, lo que llamó el embajador Bolton. Y lo que resalta de ese informe son dos cosas en el aspecto de Venezuela. Uno es que la relación es muy estrecha, que va desde el origen del mandato de Hugo Chávez, donde el periodo de 2002 a 2013, cuando falleció, había más que 11 mil millones de dólares de armamentos rusos que llegaron a Venezuela. Pero cuando cambió a Nicolás Maduro después de 2013, eso no frenó, más bien aumentó desde 2013 250 acuerdos bilaterales, incluyendo algunos en materia de defensa e inteligencia, que incluyen helicópteros de ataque, helicópteros de transporte, y entre ahí se conoce que hay posiblemente algunas universidades en Venezuela siendo utilizados para la inteligencia rusa, para el que tiene presencia en el país. Entonces, este informe nos hace conocer que Rusia tiene una gran, estrecha relación con el régimen de Nicolás Maduro, que lo tuvo también con el régimen de Hugo Chávez, y creo que está aprovechando esa capacidad para construir una guerra. Ahora, hablemos, por ejemplo, del tema de las universidades, es decir, cómo funciona esta cooperación, la infiltran, ¿cómo opera esto? Sí, en inglés hay algo que se llama spot assessment, a ver si lo puedo traducir, que es como identificar y evaluar. Es una operación de inteligencia, mayormente en universidades, puede ser en otras empresas, es donde llegas a un lugar donde hay mucho flujo de diferentes personas. Y lo que haces es identificas y evalúas a esas personas para ver quién va a ser útil para diferentes tipos de operaciones de inteligencia y contrainteligencia. Es muy clásico en todos los servicios de inteligencia, Estados Unidos también lo hace, pero los rusos también lo están haciendo. En Venezuela, Estados Unidos no tiene ese tipo de capacidad porque, bueno, obviamente Hugo Chávez completamente neutralizó la presencia de la embajada estadounidense. Sin embargo, abrió la puerta para Rusia para que hace esa capacidad. Entonces, me imagino que hay varios venezolanos trabajando por los servicios de inteligencia rusa que, aunque algunos de ellos ni siquiera tal vez saben que lo están haciendo. Ahora, cuando hablamos de Rusia y su presencia en Venezuela, buscando una guerra, ¿cuál es el interés de buscar una guerra? Mira, los rusos... ¿Teniendo a Venezuela como epicentro? Sí. Mira, lo que yo considero es hay dos factores que están impulsando para que esta guerra lleve a cabo por parte de los rusos y los iraníes y los turcos. Uno es el factor económico. Estos países no tienen mucho más vida. Sus regímenes están débiles en el factor económico. Irán tiene hiperinflación, Rusia también. El precio del petróleo ha bajado demasiadamente y son países petroleras. Y bueno, todos sabemos ese impacto en Venezuela, pero Venezuela es un proxy de ellos. Entonces, lo que ellos quieren hacer es aprovechar de este momento para poder impulsar una guerra, para sacar los recursos de Venezuela y utilizarlos para estabilizar sus monedas. En este aspecto, Turquía tiene un rol muy importante. En el último año, en 2018, de cero prácticamente creció a 23.6 toneladas de oro que llegó de Venezuela a Turquía, y casualmente durante este periodo el lira, o sea, la moneda, el moneda turco, fue estabilizándose. Entonces ellos están aprovechando esta situación para mejorar sus propias economías, porque no son economías basadas en el libre mercado, son economías basadas en la guerra. ¿Cuál es la primera exportación más que petróleo de Rusia? Armas. Entonces eso es una razón. La otra razón es que yo creo que ellos ven una oportunidad con el gobierno de Trump de deslegitimizar a Estados Unidos de una forma como que nunca pudieron hacer, porque saben que el presidente Trump, aunque tiene varios logros, todavía tiene una mala imagen a nivel internacional, y eso puede favorecer a Rusia. Entonces ellos están jugando ese juego muy a fuerte, y esos dos factores, el factor de Trump y el factor de su situación económica, le están impulsando para avanzar esta guerra. Ahora, si esto es tan claro, y estamos hablando de ello, Estados Unidos está absolutamente consciente de todo lo que está ocurriendo. ¿Qué hacer en el mismo plano geopolítico? ¿Cuál es entonces la jugada de Estados Unidos para equilibrar lo que está pasando? Sí, mira, yo creo que no están conscientes. Todos estamos conscientes que está pasando, pero no hay un consenso de qué nivel está en la alta prioridad del régimen de Nicolás Maduro. Sabemos que tiene sus alianzas con Rusia, con Irán, con Turquía, con
Cuba y con China. Sin embargo, por mucho tiempo en Washington la perspectiva convencional era que esos simplemente son aliados, que no son críticos al objetivo del régimen propio. En lo que estamos viendo ahora, especialmente este último año, es que no es que el régimen tiene aliados que lo está controlando esa relación, son los aliados que controlan el régimen. ¿Qué es lo que aprendimos en Siria? Aprendimos en Siria es que al principio le hicimos el mismo error. Aprendimos en Siria, al principio pensamos que un débil Bashar al-Assad es un Bashar al-Assad más fácil de salir de poder. ¿Y qué aprendemos más de 7, 8 años después? Aprendimos de que un débil Bashar al-Assad es un Bashar al-Assad más fácil de controlar por Rusia, Irán y Turquía. Entonces, eso tenemos que calcular también en Venezuela. Si un débil Nicolás Maduro, que ya está muy debilitado, Sí. simplemente invita más a que los actores más importantes se ponen su presencia mayor en Venezuela. Y en ese factor yo considero que tenemos que cambiar esa estrategia y no enfocar tanto en el régimen de Nicolás Maduro, pero sino romper su alianza, porque sin esa alianza el régimen no existe. ¿Dejó Estados Unidos ganar terreno a Rusia? Es decir, Estados Unidos descuidó a Venezuela durante el periodo de Hugo Chávez, por ejemplo, no le dio la importancia necesaria, dicho de alguna manera coloquial, aquellos lodos nos trajeron hasta aquí. Sí, absolutamente, es muy evidente, no solo Venezuela, América Latina se puede decir en general, por general. Mira, yo vengo aquí de Washington y en Washington, en la capital, América Latina nunca ha tomado una importancia en el ámbito de seguridad nacional en relación a regiones como Medio Oriente o hasta Asia. Y siempre había un dicho que mis colegas en el defensa siempre me dijeron, que aunque tenemos a dolores de cabeza en América Latina, tenemos migrañas en el Medio Oriente. Entonces la prioridad siempre se fue para esa región. Sin embargo, ahora estamos viendo que Venezuela es una migraña y los dolores de cabeza se convierten en migrañas si no lo atendemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que estás muy correcta. Entonces, había un abandono más o menos de Estados Unidos y no una política coherente sobre lo que estaba pasando en la región. Hugo Chávez propio, yo estaba en varias conversaciones con el sector de defensa, cuando no se quería nombrar su nombre. Era como el Lord Voldemort de Harry Potter. No digan su nombre porque le vas a provocar. Y lo que vimos es que aunque lo provocamos o no lo provocamos, él va a seguir avanzando su revolución y su estrategia. Y hace años atrás había más opciones de qué hacer para neutralizar esto, porque al llegar a este punto, para mí nos limita las opciones que podemos tomar para neutralizar la amenaza que existe. La pregunta es, ¿hay tiempo de recuperar el terreno perdido por parte de Estados Unidos? No, absolutamente. Este juego no está terminado. Ni siquiera estamos para usar una analogía de béisbol, claro. No estamos en el quinto periodo. En el último inning no estamos. No, en el último inning todavía nos falta mucho. Hay tiempo, pero hay que tener una estrategia coherente. Yo creo que mirar tanto al régimen y olvidar que había una revolución que puso al régimen en ese lugar es un error. Tenemos que enfocar más en la revolución y cómo la revolución quiere entrar a su nueva fase para exportar por toda América Latina. Eso es el crítico aspecto de esta crisis en Venezuela y creo que tanto enfoque en Nicolás Maduro como persona y el régimen venezolano como una mafia es muy limitado a la realidad de lo que existe en Venezuela porque es mucho más complejo. Esta revolución tiene un propósito y el propósito es cambiar el mapa geopolítico de Latinoamérica. Claro, pero en ese sentido lo que ha hecho es perder terreno. Sí. Es decir, hace un par de años atrás, digamos que se exportaba la revolución bolivariana, había petróleo, había los petrodólares y era mucho más fácil. En América Latina se perdió Argentina, se perdió Chile, se perdió Ecuador, es decir, han perdido terreno. Han perdido legitimidad. Pero por eso además. Correcto. Pero por eso digo que estamos entrando en una nueva fase de la revolución. Yo creo que el fase antiguo era ganar legitimidad, capturar más gobiernos, construir alianzas, pero ahora estamos entrando en una fase donde no solamente están buscando poder, están buscando conflicto. Quieren construir conflictos mediante los refugiados, infiltrando a los refugiados y construir conflictos en las fronteras. Porque cuando ponen un reto sobre la frontera, ponen un reto sobre el concepto de soberanía de un país. Claro, y por extensión,
dan un deslegitimación a Estados Unidos, que ahorita cuál es la retórica de Estados Unidos, la soberanía y la frontera. Entonces están manejando una macroestrategia en América Latina, donde Venezuela está chantajeando a Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Bolivia, Chile, para poder cambiar la geopolítica de la región. Cuando ellos dicen que cuando Hugo Chávez dijo que yo voy a cumplir el sueño de tener un gran Colombia, no estaba bromeando, o en Bolivia el Alto Perú, o la gran patria de Cuba. Entonces, eso pero no lo van a hacer convencional, no lo van a movilizar fuerzas armadas a los bordes y hacer una guerra como estilo de guerra del Pacífico. Infiltran el éxodo. Infiltran y construyen amenazas, construyen casos legales, construyen propaganda. El reto de los países receptores del éxodo venezolano es manejar la inteligencia, como lo ha hecho Colombia, por ejemplo, Y la que contrainteligencia. ha llegado a detectar 2 o 3 casos bien particulares de alteración de orden público provocada por infiltrados. Correcto. No, es muy importante esto. Y yo creo que tenemos que ayudar a los refugiados porque son las primeras víctimas de la atrocidad que está pasando en Venezuela. Pero parte de esa ayuda no es simplemente comida y medicina. Parte de esa ayuda es también contrainteligencia, porque tenemos que proteger a esos refugiados para que no estén contaminados con actores subversivos, que sean personas de SEBIN, de la inteligencia venezolana, o que sean de Medio Oriente o Cuba o donde sea. Porque te aseguro que ellos están construyendo cadenas, lo que se llama rutas clandestinas, o en inglés rat lines, para mover refugiados. Y esa es una vieja estrategia, no para mover terroristas, pero para mover redes clandestinas. Es la forma que los nazis escaparon de Alemania, es las formas de que los libaneses de Hezbollah escaparon después de la guerra civil de su país. Entonces, ese es un concepto que exportaron a Venezuela, y Venezuela está tratando de exportarlo por el resto de América Latina. Entonces, tenemos que proteger a los refugiados, porque solo toca una atrocidad cometido por alguien dentro de la comunidad de refugiados de Venezuela para destrozarlo para todos. Sí. Bueno, digamos, casos, o por lo menos conatos de casos importantes han habido. Y creo que la inteligencia de los países receptores o la contrainteligencia está funcionando en ese sentido, por lo menos hasta ahora. Retomemos a los rusos. Porque en todo este juego geopolítico que conversamos con Joseph Umire, recuerdo, director ejecutivo, nos acompaña del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Señor Umire, retomemos a los rusos, porque dentro de este juego que usted ha puesto sobre el tablero, el llegar en estos 2 aviones, poner 100 funcionarios en territorio venezolano, ¿qué impresión? Es decir, si ellos buscan empujar a Estados Unidos a una guerra, a un conflicto armado, el poner estos funcionarios es retarlos, es decir, si ustedes no entran, entramos nosotros. Mira, están completamente provocando a Estados Unidos con esto, porque ¿qué es lo que pasa con la comunidad internacional? Y esto es un poco la frustración mía. No tanto se está quejando que si Estados Unidos mete un soldado a Venezuela, va a haber una rompe de las alianzas que existen, va a haber una demanda contra la comunidad, desde la comunidad internacional, pero entran 100 soldados de Rusia y nadie dice nada. Y no pasa nada. Y nadie dice nada. Y Rusia es parte de la tragedia de Venezuela. Rusia ayudó a Hugo Chávez, llega y sube de su poder. Rusia está fortaleciendo a Nicolás Maduro, no simplemente oficialmente con sus militares, pero extraoficialmente con contratistas. Ese grupo que reportó Reuters el mes o 2 meses anterior, de que Wagner Group, hay que entender qué es el Wagner Group. El Wagner Group estaba involucrado muy fuerte en Siria, trabajando conjunto con Hezbollah para entrenar milicias, para proteger a Bashar al-Assad, y ellos son expertos de operaciones clandestinas. Entonces, que algunos de Wagner Group llegan a Venezuela es muy preocupante. Yo diría hasta más preocupante que llegan estos técnicos de Rusia oficial. Porque irían a entrenar a las milicias, alguien me comentaba eso en la mañana de hoy. Es decir, que los rusos estarían haciendo eso exactamente, entrenando a las milicias, que en Venezuela van a superar el número de los propios activos de la Fuerza Armada. Es muy importante eso, porque lo que vemos en Venezuela, como países democráticos, muchas veces tratamos de usar nuestro sistema democrático para mirar a su país. Miramos al presidente, vicepresidente, ministros, pero te aseguro que no funciona así. Hay un Estado paralelo en Venezuela que está hecho con una estructura cívico, paramilitar, criminal. Y eso controla territorios más que controla funciones. Y dentro de ahí
hay que entender que los rusos se están fortaleciendo. ¿Y por qué van a hacer esto? Porque, digamos, que todos los militares van a respaldar al presidente constitucional de Juan Guaidó. ¿Ya? Digamos que todas las Fuerzas Armadas van a eso, ponemos eso en la mesa. Okay. ¿Qué va a pasar ahí? Esos militares se van a enfrentar con las fuerzas irregulares que están mejores equipados, mejores entrenados y ya comprobados en combate. Te aseguro que las Fuerzas Armadas venezolanas no están entrenados para combate. Yo era militar estadounidense y te aseguro que no es que día a noche me pongo mi uniforme y me voy a Irak a agarrar un rifle y empiezo a pelear. Hay pruebas que tengo que pasar para ser aprobado y listo para operaciones de combate. Los militares venezolanos no fueron mantenido de esa forma por mucho tiempo, y si podemos apreciar que instituciones como PDVSA, una institución energética, no funciona porque fue descuidado y metido en crimen organizado, sí, entonces debemos apreciar que la institución militar también tiene esa misma debilidad y que no están listos para un tipo de enfrentamiento con estas fuerzas que tienen experiencia. Ahora, cuando hablamos de ese Estado paralelo y de estas fuerzas paralelas, ¿a quién se identifica o a quiénes se identifican? Yo, personalmente yo, en las investigaciones que estamos haciendo en mi centro, estamos mucho mirando las conexiones con el Medio Oriente. Y ahí se puede determinar que hay redes que están conectados entre Venezuela y Siria principalmente. Y es una red muy histórica. Más bien, uno de los primeros individuos refugiados sirios que llegó a Venezuela en 1962. Para entrenar a los comunistas y darles la formación en insurgencia, a decirles que dejan esta guerrilla, que nunca van a ganar el poder con eso, que deben hacer lo que hicimos en el partido Baas y capturar el poder, infiltrando a los militares y usando a los militares para capturar el gobierno. Ese cambio en los 60s ayudó a que crezca esta red. Eso surgió a la Revolución Bolivariana. La Revolución Bolivariana nunca habría existido si no hubieran llegado estos refugiados sirios. Y eso expulsó para que el padre de Tarek el-Aissami, Carlos Zaidan el-Aissami, llega a instalarse en Mérida, en Venezuela, y después su hijo ya sabemos dónde llegó. Esto es una red... ¿Esta es la fuerza de Tarek el-Aissami? Es absolutamente la fuerza, y no solo de Tarek el-Aissami. La fuerza de la Revolución Bolivariana viene de Medio Oriente. Cuba es un actor que apoya y fortalece esta alianza, pero no es el factor principal. El factor principal va mucho antes de Cuba y va casualmente con las crisis del Medio Oriente y los refugiados que llegaban a Venezuela. Wow, es información importante, es información densa. No quiero descuidar o no quiero terminar la entrevista sin ir a algo que mencionamos al comienzo, pero que me parece muy importante igual, que es la unidad que estaría funcionando en la Orchila, una unidad cibernética manejada por los rusos, o los rusos entrenan a los venezolanos. No sabemos exacto, y quiero decir que es un rumor, no lo hemos podido confirmar en mi centro que existe esta unidad, Claro. pero había rumores que nos llegó a nosotros, imagino que otros más, sobre esta unidad. Pero lo que sí hay es si hablamos de la Orchila o si hablamos del base aérea Capitán Manuel Ríos en Guárico, hay una conexión entre rusos chinos, perdón. Por ejemplo, en el base militar en Guárico, este sistema de antiaéreo de S-300 supuestamente fue movido a este base. También hay un base de estación satelital chino en el propio base también. O sea, están construyendo un sistema antiaéreo y un sistema cibernético para proteger a Venezuela. Y si miramos en los dominios de guerra, no todos los que estudian el sistema militar saben esto, hay aire, tierra, mar, pero después los últimos dos son espacio y ciberespacio. Y yo creo que los rusos están trabajando, porque no van a trabajar aire, tierra, mar, no pueden tener esa capacidad, entonces van a trabajar espacio y ciberespacio para fortalecer el régimen de Venezuela. Ahora pregunto, ¿cómo combatir toda esta estructura, esta maquinaria de la que hemos estado hablando durante esta parte del programa, con sanciones de tipo económica? No, sanciones no son una estrategia. Sanciones son un método de presión y una forma de proteger el sistema financiero. Okay. Pero no debe reemplazar la estrategia, se necesita una estrategia. La pregunta es entonces, señor Umire, ¿falta la estrategia por parte de Estados Unidos? Hay una estrategia, la cuestión es si es esa estrategia correcta o equivocada. Yo creo que hay que esperar un poco más tiempo para ver si esa estrategia va a llegar, esa presión va a fracturar el régimen y qué va a pasar después, si vamos a llegar a una transición.
Pero si no funciona, también tenemos que estar preparados para tener un plan de contingencia. Y si no funciona la presión, entonces tenemos que entender que no, estamos apretando el lugar equivocado. Cuando el presidente Trump dice hay plan A, B, C y D, entendemos que detrás de la estrategia que todos vemos hay una posterior. Y un plan F. Entonces necesitamos un plan F para poder entender que la forma que yo veo este conflicto no es solo Venezuela, es regional. Claro, Es claro. Bolivia, es Nicaragua, es Cuba. Bueno, es regional, pero si vamos a los actores que estamos viendo, Rusia, China, Estados Unidos, ya pasa de ser regional. No, obviamente hay actores extrarregionales que están manejando estos conflictos, pero a lo que me refiero es el mismo plan que se usó para usar Venezuela para empezar un conflicto, también se está utilizando para usar Nicaragua para empezar un conflicto, para usar Bolivia para empezar un conflicto. Entonces, cuando nosotros nos metemos mucho en Venezuela, te aseguro que van a calentar Bolivia. Entonces, tienen esta macroestrategia y lo que nosotros tenemos que hacer es deslegitimizar y sacar estos actores regionales fuera de América Latina. Ellos son nuevos, ellos simplemente llegaron en los últimos 30, 40 años. Estados Unidos, Europa, España, tenemos siglos estando aquí y tenemos conexiones mucho más fuertes que simplemente acuerdos bilaterales. Tenemos cultura, idioma, historia y tenemos que otra vez acordar que no hay mejor amigo en Estados Unidos que América Latina.